bienvenidos Hola a todos, todas, bienvenidos. a este mini sobre la onda cantada del sol, en la que, no sé, veníamos hablando un poco, Fer y yo antes, para aquellos de vosotros que también a lo mejor sepáis un poquito de astrología, ¿no? Esta relación que existe entre el Sol y Plutón, ¿no? Que es el planeta regente, ¿no? Y también la energía oculta del Sol, que es el dragón, y su relación con Neptuno, ¿no? Que curiosamente en este momento tienen una relación, Neptuno está ahí un poco en buena relación, ¿no? con la energía se están llevando bien. Y también con la energía uraniana, con Urano, que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con la toma de conciencia, el darse cuenta, ¿no? Y Plutón es la conciencia, ¿no? Sí, es curioso, porque Urano también tiene que ver con la tecnología. Claro, sí. Es curioso que ahora que está con todo el tema de qué va a pasar con las redes sociales, la inteligencia artificial y todo eso, como el tema de la conciencia pincha ahí. Eso va a pasar mucho y se va a ver mucho a lo largo de los años, porque estamos hablando de planetas transpersonales, ¿no? Estamos hablando de recorridos largos. Claro, de ciclos muy grandes de tiempo, ¿no? Pero justo está Plutón por dejar Capricornio y entrar a Acuario, y tiene que ver con eso, ¿no? Con nuevas estructuras de conciencia y con nuevas estructuras que tienen mucho que ver con es como la nueva revolución industrial, ¿no? Y estos dos planetas en este momento están en buen aspecto, ¿no? En una buena relación con Neptuno, que es un poco el que está agarrando, ¿no? Ahí esas dos energías. Y Neptuno tiene que ver tiene que ver con, digamos que rige Piscis, y Piscis es quizá uno de los signos más complejos para explicar, porque precisamente Neptuno habla de eso, ¿no? De la incapacidad, habla de lo intangible, de lo sutil, de que cuesta dar forma, ¿no? Neptuno tiene que ver con... Al final estamos hablando de agua, de emociones, Claro, tiene que ver, y es un poco el punto, ¿no? El contrapunto de este Sol, que es ese dragón que está ahí debajo, que es Neptuno, ¿no? Aquí es como que estamos hablando de la conciencia solar, ¿no? De la mente solar, ¿no? Que es el Sol, y de la emoción, del cuerpo emocional, ¿no? Que es la Luna, pero como una octava superior, como una elevación, ¿no? De conciencia superior sobre esos dos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que estamos entrando en tiempos donde tenemos que empezar a integrar, a darnos cuenta, a conectar, ¿no? Con una conciencia que va más allá de simplemente nosotros, ¿no? Que tiene que ver más allá del ego, digamos, ¿no? Que tiene que ver este Sol, ¿no? Que habla del ego en el sentido de en la luz es el ego sano, ¿no? Porque es lo que soy, quién soy, ¿no? El Sol habla de eso, de mi esencia como individuo, ¿no? Que tiene una memoria, y ahí está el dragón detrás, ¿no? Que tiene una memoria de formar parte de algo más grande, ¿no? Más importante que sí mismo. Entonces, esa integración y ese equilibrio de esas dos partes, la parte más individual y la parte más universal o más colectiva o espiritual, ¿no? Es un poco el camino en el que nos vamos a manejar, yo creo que con estas configuraciones, durante los próximos años, muchos años. Hay cambios de paradigmas, ¿no? Porque siempre que Saturno va cambiando de signos, y Plutón también, ¿no? Y estamos en procesos de cambio, cambian los paradigmas. Pues no nos viene mal. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí. Bueno, como no hay guión, no tenemos guión nunca, ¿no? Siempre es una cosa así un poco como lo que va surgiendo. Charlas de café. Sí. Yo me he quedado con un par de conceptos, ¿no? De Plutón, y podemos hablar un poco cómo lo ves tú y cómo lo ves desde lo transpersonal también, ¿no? O desde el trabajo transpersonal, ¿no? Y una de las cosas que yo había notado muchísimo, que me parecen que reflejan mucho las energías del Sol y del dragón, ¿no? Como que las aunan, las agrupan, tiene que ver con qué sucede con nuestra ilusión y con nuestra pasión en la vida. ¿Qué nos ilusiona y qué nos apasiona? Y en qué radica la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? ¿Qué es una ilusión y qué es una pasión, ¿no?
Sí, bueno, la ilusión tiene mucho que ver con el deseo de, o con lo que... La ilusión es muy condicional, es lo que nos gustaría. La pasión es algo que no podemos evitar, algo que nos arrastra. Es más práctica y más tangible. A mí toda esta energía, este binomio Sol-Dragón y también un poco por lo que acabas de explicar tú, ¿no? De esta energía plutoniana moviéndose ahí, me habla, y en función de lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, a mí me habla de dos cosas, ¿no? Por un lado, tú dijiste una cosa antes muy interesante, que era ilusión, pasión, y yo añadiría la combinación de ilusión, pasión que lleva a lo que es, a lo que sería manifestación, ¿no? O sea, la pasión te lleva a la manifestación si tú dejas que te lleve, de cierta manera. Y hablabas de una cosa muy interesante que es responsabilidad. El sol, en el tarot también, habla mucho de la exposición y de la puesta en marcha de los dones, ¿no? Cuando tienes un don, más allá del hecho de si te atreves o no te atreves a expresarlo, me agarro a la parte de responsabilidad, ¿no? Hay como que es algo que tú tienes y que es para el mundo, que no es para ti, como que se puede dar esa expresión, ¿no? Que tiene que ver con otra cosa. Yo voy a empezar a desglosar una serie de cosas que tú has apuntado y que luego en las que podemos entrar, que tiene que ver con el tema del propósito. Creo que este es un momento y es una energía muy clara para tener claro o para dejar traslucir lo que es el propósito. Cuidado con esto, porque hay personas que se siguen pensando que el propósito, yo tengo que encontrar el propósito de vida. Yo he cambiado de propósito de vida 35 o 37 veces. O sea, el propósito tiene que ver con quién estás siendo en este momento. Y por eso el tema de la expresión de cuál es tu don. Y fíjate, esto tiene mucho que ver con la energía del mono, ¿no? El tema de valorar lo que para ti es un talento. El gran problema de los talentos es que normalmente el que es talentoso en algo o lo tiene perfectamente claro o no está muy seguro o no quiere ver que es talentoso en eso, porque parece que relacionamos talento con una serie de cosas o con una serie de actividades. Y yo todo esto lo cierro en una expresión, y es a mí el trabajo que me plantea esta energía del sol tiene que ver con la espiritualidad, como tú decías, pero tiene que ver con otra parte que yo ahora también estoy invitando a trabajar, que es la creatividad. Es decir, la creatividad, si alguien conoce El camino del artista de Julia Cameron, la creatividad como un camino para desarrollar la espiritualidad. Y creo que es un momento en el que nos toca ser creativos. Total. El sol es todas esas palabras que acabas de decir, creatividad, el ser, ¿no? Porque tiene que ver con la esencia. Y al final el camino, el propósito realmente es que en esta experiencia de vida que tengamos aquí, lleguemos a esa esencia nuestra, a conectar y vibrar y resonar en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en vibrar acorde a esa esencia. Y eso es lo que los mayas llamaban el propósito de vida, que era el lograr la armonía. La armonía tiene que ver con eso, con que tu esencia esté alineada, armonizada con todo lo que tú haces. Claro. Y con todo lo que manifiestas, la creatividad, la autoexpresión. Todas esas son palabras clave del sol. Absolutamente. Es todo aquello que somos. Claro. Que somos. No las creencias de lo que somos, sino lo que somos realmente. El problema es que normalmente las creencias de lo que somos no son las creencias de lo que somos, sino las creencias de lo que deberíamos ser. O de lo que deseamos ser. En lugar de lo que estamos siendo. O la ilusión de lo que somos y no es real. Claro. Y está la sombra un poco. Por eso metía ese toque del mono, del tema de decir, cuidado dónde está el mono, cuidado dónde está el tema de la valoración, claro. ¿No? Porque normalmente, lo repito, uno de los grandes problemas de los talentos es reconocer que eres talentoso y que además tu talento tiene una utilidad para ti y para los demás. Claro, y creo que es un momento muy de eso. Aparte, aprovechando lo que te comentaba antes, ¿no? Es la energía del final del año, ¿no? Para mí la energía del final del año es un poco como una energía de recapitulación, de dejar que se vaya el año para arrancar el siguiente. Siempre hablamos de los propósitos de año nuevo, ¿no? Claro, sí. Pero es que la vida es un continuo, no es, bueno, hemos llegado hasta aquí y ahora empezamos otra cosa. O sea, realmente
hay mucho de, se acerca el final de año, empieza el año nuevo, sí, pero el día 31 de diciembre va a ser un domingo y al día siguiente va a ser un lunes como cualquier otro domingo y cualquier otro lunes del año, salvo que será festivo. Y, y de repente llega el día 1 y salvo resacas o eh, pagar los excesos de la noche anterior, no va a haber ningún cambio. Entonces, ¿qué es lo que te hace, qué es lo que te hace asumir ese cambio? Bueno, sí, hay un punto de nueva conciencia que es muy bueno utilizarlo, es una buena ayuda. Y creo que todo tiene que ver con abrazar, y eso está muy relacionado con lo que acabas de decir. Fíjate, yo a esa armonía le añadiría una cosa por encima que es coherencia, que creo que es lo que nos Claro, la falta siempre, ¿no? armonía tiene que ver con la coherencia. La Claro. coherencia que es, bueno, lo que hago, lo que pienso, cómo me pienso a mí mismo, ¿está alineado con quién soy o no lo está? Tampoco se trata de que cambiemos de la noche a la mañana, repito, no vamos a ser otra persona en 24 horas, pero sí empezar a dar pasitos, empezar a dar pasitos. Y ahí es donde meto la creatividad, porque creo que hay un error muy común, que es relacionar creatividad con expresión artística. Y es un error y no lo es. Es una parte, diría yo, ¿no? Sí, se puede ser creativo de muchas maneras y en muchos aspectos de la vida. Sí. Y digo que lo es y no lo es, la relación con el arte, porque realmente, al final, para los mayas el tiempo es un arte. eh, la sanación es un arte, vivir es un arte. Vivir es un arte. Entonces, ¿por qué como que me vuelvo a la doctora Cameron, a la que estaba relacionando antes, que es como la creatividad es un músculo entrenable y además es una condición tan innata al ser humano que el no utilizarla es como intentar correr con una pierna atada. Es un auto boicot. Claro, y es un momento para conciencia, ¿no? Como decimos, con el tema del sol. Entonces, creo que es un momento de permitirse ser. Totalmente, palabras clave, ¿no? Total. Estaba un poco pensando esto que estabas diciendo, ¿no? Del inicio del fin de año y yo para mí a nivel energético, porque además todo esto, vamos por partes, porque hablamos muchas cosas y tengo que organizar un poco mi cabeza. Hablas de la valoración, ¿no? Y decías el mono, la valoración del mono. Aquí hay un punto como más elevado de toda esa energía. Al mono lo rige Venus. Y aquí estamos hablando de Neptuno. Aquí está detrás el dragón, es Neptuno. Es como la fuente de donde se hace esa valoración. Y es como, explicabas un poco, bueno, simplificado, ¿no? Es como si el mono fuese esa valoración desde la mente, ese discernimiento más mental, ¿no? O más emocional, ¿no? Y el dragón nos habla del sentimiento, nos habla de sentir. Hay una profundidad, es otro nivel, ¿no? Tú puedes hacer una valoración mental, que ahí está y ahí se queda. Claro. Por eso los propósitos de Año Nuevo muchas veces se quedan ahí, porque están en ese nivel. Porque ¿no? en lugar de lo que voy a hacer, el pensamiento es lo que debería estar haciendo. Claro. Cuando el dragón lo que nos dice, cuando estamos enfrentándonos a esa experiencia de comienzo, de inicio, ¿no? El sol y el dragón marcan precisamente eso, los ciclos de muerte y renacimiento, de principio y de final, ¿no? Continuo. Entonces, ese cambio, esa transformación energética, realmente a un nivel profundo pasa por el sentir. Uno tiene que sentir, permitirse sentir qué es eso que lo está motivando, qué es eso que lo puede estar apasionando en este momento y darse cuenta de si tiene la capacidad de sentir si puede, sentir si es el momento, sentir cuándo es el momento de hacer o de no hacer. Está más en ese nivel, en el permitirnos sentir, ¿no? Desde un nivel, ya os digo, como un punto más elevado al ego, ¿no? Desde la mente Claro. y la emoción. Entonces, es más complejo porque se nos hace complejo, pero yo creo que es lo más sencillo y es lo que Total. nos cuesta más, porque es tan sencillo, ¿no? Claro. Pararse y dejarse sentir, pero se nos hace tan difícil, se nos hace tan complejo. A mí esto me tiene mucho sentido, por lo siguiente. Yo trabajo mucho con cuántica, con pensamiento cuántico, y hay una expresión que
cuando la integras, a mí cuando pueden integrarla, y aún no del todo, porque es muy difícil, porque lo sencillo normalmente no es fácil, No. No. porque nos gustan las cosas complicadas, y es Es la mente. ser capaz de sentir antes de ser. Es decir, es la diferencia, esto es un pensamiento cuántico, mágico, si quieres. Ya sabes que el principal problema de los que no creen en la magia es que no la ven, Claro. no lo creen porque no lo ven, y el problema es que no lo ven porque no lo creen. Totalmente. Entonces, Totalmente. el pensamiento cuántico en este sentido dice sentir antes de ser. Es decir, para hacer este tipo de cambios, esta entrada en coherencia, no se trata de ser lo que quieres, sino de sentir lo que quieres para serlo. Es decir, voy a poner un ejemplo muy lindo. Yo hablo mucho de libros aquí, así que todo lo que recuerdo, sí, todo lo que hay un libro maravilloso que se llama Hábitos Atómicos, ¿no? Que es cómo cambiar grandes hábitos con acciones muy pequeñas pero muy potentes. Y entonces el tipo hace una pregunta muy interesante, ahora no recuerdo el nombre del autor, es ¿por qué usted no se levanta a las 7 de la mañana para salir a hacer un poco de ejercicio cuando sabe qué es lo que haría? Porque usted no se siente así. Es decir, el tipo, la muchacha, que se levanta a las 7 de la mañana para salir a correr, siente que es un corredor. La persona que hace ejercicio es una persona que siente que es un atleta. La persona que está en su peso en lugar de tener sobrepeso es porque se siente en forma, no se siente... Sí. Es decir, ¿quiere usted perder peso? Siéntase delgado antes de adelgazar. ¿Quiere usted alcanzar determinadas metas? Siéntase ya en esa meta. ¿Cuál es la sensación que va a habitar en esa meta antes de alcanzarla? Es decir, no posponga su felicidad. Sea feliz ahora y conseguirá el objeto de su felicidad en lugar de esperar por él. Esto tiene un sentido muy interesante, que antes hablabas tú de ilusión, porque es muy importante, esto lo trabajo yo mucho con mis clientes, es muy diferente desear algo, expresar un deseo, es muy diferente a decretarlo. Cuando tú decretas algo, dices, esto es así, aunque no tenga que ver contigo, pero es a donde quieres llegar. Cuando tú decretas, esto es así, está decretado, hay una expresión que se utilizamos mucho en chamanismo, los ahumadores, que es que así sea, así es, hecho está. En el momento en que el que está decretado está hecho. Luego te costará más o menos llegar a ello, pero está hecho. Si simplemente lo deseas, no llegará nunca porque no hay una intención clara puesta en ello, ¿no? Me acabas de dar los dos polos perfectos de la palabra ilusión. Tenemos la ilusión desde el ego, la ilusión desde la mente. Claro. La ilusión desde lo que yo creo es una ilusión, no existe, no es tangible, es un deseo, un anhelo, vamos a llamarlo, ¿no? Y después tenemos la ilusión de que todo está por crear, la ilusión del creador. Claro. El creador necesita imaginar, necesita de eso que no es nada, ¿no? De eso intangible, hacerlo tangible. Claro. Esa es la magia. La magia es esto que puede ser muy loco, puede ser, bueno, o también muy simple, pero se nos hace complicado, ¿no? Conectar con tu poder, y ahí está, Claro. Conectar con tu poder para crear desde esa ilusión una realidad. Claro. O conectar con la parte del ego, que no es tu poder, sino es como tu poder, es la ilusión de tu poder, y es un autoengaño. Ahí está esa diferencia, ¿no? Y todo pasa por sentir. Todo pasa por sentirlo. Mira, hay una canción muy linda que se utiliza en los rituales desamadores, que habla de ser el sueño, ser al mismo tiempo el sueño y el soñador, ¿no? Ahí está Plutón. Ese es Plutón, ser al mismo Neptuno, tiempo, Plutón. Ahí exactamente, está. ser al mismo tiempo el sueño y la persona que materializa el sueño. Esto tiene mucho que ver con el elemento éter, de los 5 elementos. El éter es la naturaleza básica del universo. La naturaleza básica del elemento éter es la vibración. Y en el éter, digamos que es la dimensión en la que está todo. Lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser. Lo que está manifestado y lo que no está manifestado. Vale, pues cuando trabajamos en chamanismo, una de las cosas de las que hablamos o sobre las que trabajamos es, de alguna manera, el universo, ese éter, esa vibración en la que todo está contenido,
está lo manifestado y está lo no manifestado. Y de alguna manera lo que no está manifestado todavía simplemente está buscando un manifestador que lo baje. Claro. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, en lugar de estar buscando cosas, lo que se vería más conveniente para nosotros sería estar en la actitud en la que las cosas que están buscando un manifestador, los hechos que están buscando un manifestador, nos encuentren para que nosotros seamos el canal de que lo manifieste. A mí esa idea me encaja mucho y tiene mucho que ver con estar alineado, lo que hablabas tú del propósito, ser coherente. Entonces, permitirte ser, y lo que es para ti va a manifestarse. Hay una Se va a frase, manifestar a través de ti. No es que lo vayas a manifestar tú, Claro. se va a manifestar a través de ti. hay otra rectificación egoica, que es el verdadero poder, es que yo soy un canal. Mi verdadero poder Claro. es que yo soy un canal. No soy yo desde mi centro egoico, sino yo desde Claro. mi esencia. Y esa es mi importancia. Claro. Ese es mi poder, mi autoridad. El día que te das cuenta... Y Perdón. el tema del no reconocer lo que es, Claro. ¿qué es eso? O sea, no reconocer que realmente nosotros somos más importantes por aquello que no queremos que no queremos manejar, que no queremos controlar. O sea, yo a esto tengo una expresión que es, yo voy a ver si no estorbo. ¿Sabes? Voy a ver Claro. si no estorbo, no molesto, no interfiero. Y consigo estar alineada con lo que es para mí y con lo que es verdaderamente vibra conmigo, ¿no? Porque eso es, ahí se da esa magia de lo natural, ¿no? de lo natural, de lo simple, ¿no? En lugar de la lucha. La mayoría de las cosas satisfactorias que te ocurren no son gracias a ti, sino a pesar de ti. Sí. O sea, es así. O sea, hay veces que lo mejor que puedes hacer para ayudar al mundo y ayudarte a ti mismo es no estorbar y dejar que el proceso, o sea, no pongas pegas, deja que el proceso ocurra. Es que justo es eso, el darte cuenta de que todo lo que manifiestas es lo que canalizas, pero solo vas a canalizar lo que esté alineado con quien tú eres. Entonces deja de ser quien no eres, porque entonces estarás canalizando cosas que no son. Fíjate que es más fácil que te ocurran cosas que no quieres, en las que estás concentrado. Claro, no, total. A ver, yo creo que todos, ¿no? O sea, es algo, estás en esa vibración, estás en esa creación. Te va a pasar. Yo esto lo tengo muy comprobado. El miedo atrae y el amor atrae. De hecho, son las dos grandes polaridades, Ahí ¿no? está. ¿En qué polo de esa energía nosotros queremos vibrar y vivir? Marca la diferencia de cómo es nuestra vida y de lo que nos sucede en nuestra vida. Es tal cual. Sí. La sombra del sol, ¿no? Tiene mucho que ver con no aceptar la naturaleza de uno. Claro. Pero no aceptamos la naturaleza por un introyecto, por una creencia, por algo que ha desvirtuado, ¿no? Eso. Lo que es nuestra esencia, que está de alguna manera fuera de nosotros y la hemos incorporado como nuestro. Y nosotros nos creemos, ¿no? Porque el miedo es muy dañino y el miedo tiene muchas expresiones, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no han podido desarrollar su introyecto o su proyecto de vida o su ser natural? Porque en algún momento, cuando eran más o menos pequeños, alguien les dijo, eso es una tontería, no hagas eso es ridículo, eso está mal. Y sin embargo, las personas que han llegado a desarrollar una vida, no voy a hablar de grandes genios, los que han desarrollado una vida feliz son los que, sí, pero es que es lo que yo soy. Claro, y es muy fácil, aparte y en los niños se ve, es muy fácil de ver. Sí. Porque es natural, sale de forma natural, si se deja, ¿no? Si no se frena y se contiene, sale de forma muy natural el talento, ¿no? Talento entendido como eso en lo que el niño está vibrando, ¿no? Claro. Y que es muy poco, además es que es un proceso muy poco mental. Claro, no, es que no es nada mental, tiene que ver con la mente superior, tiene que ver con ese, estamos hablando de eso, ¿no? Es algo que está a un nivel superior al vamos a llamar, en el que vivimos día a día, ¿no? Lo cotidiano. Sí, bueno, es que aquí ya sería cuestión de entrar en vibración, en cualificaciones, ¿no? Pero realmente vivimos en un entorno que es muy poco vibracional. Vivimos en un entorno que es muy estructurado, en el que está muy claro, o parece muy claro, lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe, lo que no se debe, y en el que hay muy poco margen para que nos desarrollemos
quienes queremos ser, para desarrollar nuestros talentos, que todos somos, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Todos somos importantes. Entonces, Plutón habla precisamente de eso, el trabajo plutoniano, de la sombra plutoniana, de la sombra del Sol, en este caso estamos hablando del Sol, ¿no? Es el realmente aceptar esos condicionamientos, aceptar esas sombras, esos condicionamientos, tomar conciencia de ellos dentro de mí para poder transformarlos, transmutarlos, destruirlos incluso, porque es una palabra de Plutón, una palabra del Sol, es la destrucción, y es la destrucción de todo aquello que no tiene que ver con tu esencia, ¿no? Cuando uno se aferra a algo que no tiene que ver con su esencia, antes o después, eso genera una destrucción. claro, El tamaño, bueno, eso, el estropicio que puede causar eso en la vida de una persona va a depender mucho de la conciencia que tenga de ello. claro, eso es mucho el tema de los pies en el suelo. Porque cualquier, un sol potente, un sol de verano, va a quemar toda la vegetación, salvo la que tenga las raíces lo suficientemente profundas y bien ancladas como para poder seguir hidratándose lo suficiente. Al final el sol es luz, es radiación, es conciencia, pero también pone a prueba lo que es sólido y lo que no lo es. Y Plutón también va en esa línea, porque Total. Plutón al final, yo no soy un experto en astrología, como ven, Sí. pero Plutón habla del trabajo a largo plazo, del saber qué es lo que tienes que hacer, el distinguir entre lo importante y lo urgente. Y creo que todo va muy por ahí. Si pusiéramos un poquito menos de esfuerzo, o si desviásemos un poquito de todo el esfuerzo que ponemos en ser lo que queremos ser o lo que creemos ser, en hacer un poco de investigación en lo que realmente somos o quién realmente somos y cuál sería nuestro camino ideal, todo nos iría mucho mejor. Hay una expresión muy buena que seguro que alguien la ha visto por YouTube, porque circula, porque se le atribuye a Einstein, yo no estoy seguro de que sea verdad eso, pero dicen que si tú evalúas a un pez por su capacidad de subir a un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Claro, pero es que su naturaleza no es subir a un árbol. Ahí está. Esto es un ejemplo muy práctico, muy visual y muy concreto de lo que es vivir desconectado de la esencia del Sol, desconectado de tu esencia. Y es muy fácil caer en eso. Nuestra sociedad, aquí tenemos que sortear todo tipo de trampas, de ilusiones, ¿no? Ese Neptuno, ese dragón en la sombra que está ahí, es eso, es el tener que ir estando muy consciente de aquello que yo me creo, porque eso que creo es lo que acabo manifestando, ¿no? Lo decíamos siempre. Entonces, ¿cómo lo vemos en lo negativo y nos cuesta menos verlo en lo negativo? Ahí ya nos está diciendo que estamos más tirando hacia la sombra de esa creación, claro. ¿no? ¿Por qué nos resulta más fácil ver lo negativo muchas veces que lo positivo? Ahí hay un conflicto de conexión con mi esencia, mi poder, claro. Mi brillo. Lo que yo decía, mi autoridad natural, mi poder natural. Que todos somos poderosos, todos, absolutamente todos tenemos un poder y una autoridad innata. La desconexión con eso es la que no nos permite, ¿no? Estamos perdidos, ese dragón en la sombra, estamos perdidos porque vivimos ilusionados que el poder es aquello o lo otro, o que lo valioso, ¿no? Plutón tiene que ver con realmente lo valioso, que es nuestra esencia. Y lo ponemos fuera, estamos poniéndolo fuera totalmente todo el rato. Ese es un tema muy de otras corrientes, el transurfing y otras corrientes, que habla de realmente, creo que el trabajo, ya para ir cerrando, que si no se nos va a ir el mini a un máximo, sí. Pero es que este Plutón es intenso, Plutón da para es mucho, sí. intensidad. El tema es, y eso es un ejercicio de práctica, y es ser muy consciente de en dónde estamos poniendo la importancia, porque aquello a lo que le das la importancia lo estás alimentando, sea positivo o negativo para ti. Y luego, en cuanto al ejercicio, cuando hablas de empezamos hablando del tema de ilusión y pasión. Cuando tú analizas, si quieres, una situación o un deseo o un anhelo, o incluso cuando haces un decreto y dices, esto es así porque yo voy a manifestar que sea así, la cuestión es tan sencilla como te tomas un segundito, te relajas, ¿dónde lo sientes?
pronuncia las palabras. Es importante que las palabras sean pronunciadas, no pensadas, pronunciadas o escritas, no, pronunciadas. ¿Dónde lo sientes? ¿Aquí o aquí? Porque todo lo que sientas en la cabeza es construcción, construcción. Ahora, si lo sientes en las tripas, si sientes que eso no es tuyo, sino que forma parte de ti, o incluso dándole una vuelta más de conciencia, si sientes que es algo que se manifiesta a través de ti, ese es el camino. Hay un reconocimiento energético, hay un reconocimiento y una vibración, una conexión Sí, energética. eso, que yo se tengo que siente, ver con esto. Se siente, se siente. Y es la única manera. Entonces, eso es lo que nos cuesta, ¿no? Bajar y estar en el sentir, ¿no? Y reconocerlo, porque parece que si a través de ti se expresa algo que no es tuyo, como no es tuyo, no eres tú. Y es al contrario, es totalmente al contrario. Pero esto no es mío. Es nuestra concepción, nuestra percepción de las cosas, ¿no? Y el Plutón hace, o sea, el Sol hace eso, barre con todo lo que no sea conciencia. Y barre hasta el extremo final. O sea, Plutón estamos hablando de muerte y renacimiento. Muerte y renacimiento. Sí, y aquí también, porque fíjate que tenemos este binomio Sol-Dragón, que es el último king del Sol King contra el primero. Es el primero. Bueno, el Sol realmente es el primero y el último en sí mismo. Es la conciencia pura, ¿no? Y el dragón lo que añade es la dualidad. El dragón lo que viene a añadir es, si estamos hablando de que nuestra esencia solar es nuestra conexión con el todo, es digamos, nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro espíritu, ¿no? El dragón lo que trae es ese nacimiento a individualizar ese espíritu y convertirnos en un ser individual. Y ahí es donde empezamos con los conflictos, porque ahí es donde empezamos a conectar con la parte emocional. Y ahí es donde empieza a distorsionarse la cosa, ¿no? Cuando las emociones entran en juego y no sabemos hacer una buena gestión emocional de aquello que sentimos, de aquello que pensamos, ahí empiezan los conflictos. Empezamos a separarnos, ¿no?, de lo que es esa esencia que somos. Sí, y además hay un matiz interesante, y es que habla de el Sol, que como ya los que seguís sabéis, lo que hace es amplificar pues, la energía natal de cada uno. Sí. Porque al final con el Sol damos... Refleja, el sol da luz. Es luz, te pone más luz para que veas, ¿no? Cuando hablábamos de la carta del Sol también, del tarot. El Sol siempre te va a aportar una cosa, y es te ilumina a ti, tú eres importante. Entonces, de lo que acabas de decir tú ahora, creo que el primer conflicto que abordamos siempre, y que nos persigue toda la vida y nos pone la zancadilla una vez tras otra, es entrar en la competición y sobre todo en la comparación. Entonces, todos somos incomparables. No tiene sentido que pretendas hacer las cosas, no voy a decir igual, pero sí con la misma energía que otra persona, porque cualquier cosa que tú hagas está imbuido, está teñido, está contaminado, utilizo la palabra en la mejor connotación posible, de quien tú eres. Porque hasta cuando intentas copiar lo que está haciendo otro, lo copias a tu estilo. Claro, pero es que ahí ese es el punto diferenciador. O sea, el otro está para mostrarnos quiénes somos, para mostrar esas partes que nosotros no reconocemos de nosotros, lo tenemos comentado, ¿no? El ser humano, si no existiesen los espejos, si no existiesen otras personas que le pudiesen mostrar o describir cómo es su espalda, cómo son sus ojos, cómo es su cara. O sea, es una cosa que es que es la luz, que es la cara y es la sombra. Pero ¿os habéis dado cuenta de que ninguno os habéis visto la cara jamás? Claro, hay puntos ciegos en los cuales nosotros necesitamos al otro. Y eso que tú dices es un mecanismo de comparación, en su parte de luz tienen su sentido, tienen su propósito. ¿Por qué? Porque si tú realmente sientes eso, son acicates, son como señales en el camino hacia dónde ir. El problema está cuando tú eso lo estás viendo en la sombra y estás viendo eso y no tiene que ver contigo, pero tú te crees, tu ego se está creyendo que tiene que ser mejor que eso. Claro, esa es la diferencia entre porque tiene que conseguir eso, pero cuando está totalmente desconectado de lo que siente. Esa es la diferencia entre copiar y modelar. Claro. Una cosa es copiar lo que hace otro y otra cosa es tomar lo que hace otro como modelo
para hacerlo tú. Total. Pero Es que muchas haciéndolo a tu veces, estilo. yo muchas veces, y esto os lo he preguntado yo también a chavales, ¿no? Que no entraban en esta competitividad, porque muchas veces esa competitividad nace del seno familiar, o sea, viene los han criado, ¿no? Les han condicionado de alguna manera esos pensamientos. Y si encima la personalidad del chaval conecta con esa energía, realmente yo he visto temas muy complejos en gente muy joven con este tema, ¿no? Y hay unas frustraciones, unos niveles de frustración terribles, ¿no? De violencia y de ira que vienen precisamente de eso mal encauzado, ¿no? Y yo les preguntaba, digo yo, pero tú realmente eso, o sea, tú realmente quieres conseguir eso. Sí, no, o quieres los ¿Realmente resultados. sientes que quieres conseguir eso? Porque a lo mejor no tiene nada que ver contigo eso, porque estás empeñado, tú a lo mejor es otra cosa, no pasa por ahí. No, y que a lo mejor, y que probablemente estamos viendo en el resultado que obtiene otro cosas o elementos que a ese otro le preocupan más o menos. Esto es una cosa que yo hablaba con alguien no hace mucho tiempo. ¿No? Tienes un grandísimo futbolista como Cristiano Ronaldo y tal, es que es famoso y gana mucho dinero. Es verdad, tú ves eso, pero a lo mejor no ves, o normalmente no ves, que probablemente es un tipo que hace lo que ama, o que ama lo que hace, y todo el esfuerzo que hay detrás de lo que ese hombre, que luego tenga un valor económico es otra historia, y un valor social y un valor de fama y tal, eso es otra cosa. Claro, pero son gente que está haciendo algo que ama hacer. Entonces, bueno, puestos a copiarle algo, a lo mejor tú no puedes jugar al fútbol igual que yo, desde luego no puedes jugar al fútbol igual que ese tipo, pero hombre, pues, pero puesto a copiar algo, diré, joder, ese tío persiguió su pasión. Pero es que además hay otra cosa, que normalmente no caemos, sobre todo cuando estamos idealizando, ¿no? Aquí está el dragón, yo creo que ahí hay mucho tema. Que estamos idealizando, ¿sabes de qué estamos hablando? Bueno, yo estoy absolutamente segura que esta persona en su vida tiene sus conflictos, sus complejos, como absolutamente todo el mundo. Pero como que cuando uno lo está viendo desde fuera y está solo viendo esa ilusión, ¿no? No ve esa parte. Claro. No es consciente de que esa parte está ahí y que hay que integrarla dentro de la otra parte. Y que eso es vivir. Sí. Eso es la vida. Sí. Eso es la vida. Y nos quedamos en esa parte ilusoria, ¿no? Lo pasa igual como cuando idealizamos las cosas, ¿no? Y cómo caemos, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que no es tan perfecto todo, ni todo es tan bonito, ¿no? Cuando lo natural es que no lo sea. Lo natural es que haya una parte de luz y una parte de sombra, que haya que equilibrar. Claro. No ver solo. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en ese plan de ver, solo vamos a ver aquello en lo que estamos enfocados, no ves el resto, ¿no? Sí. Lo mismo que la persona que está en el hater, ¿no? Solo ve la sombra, ¿no? Son distorsiones egoicas individuales. Y es eso, el ver solo una parte del todo. Y esto es muy... Cuando tú persigues algo que está alineado contigo, te sientes compensado. Y esto para mí es bastante importante. Pues, por ejemplo, con los ejemplos como el que estamos poniendo, efectivamente, estas personas, hay personas que han llegado a un determinado nivel que desde fuera parece o es envidiable por diferentes aspectos. Pero llegar ahí tiene un precio. Llegar ahí tiene un precio que hay que pagar. Claro. Entonces, lo que está alineado contigo, en cierta manera, es algo que tú puedes pagar. Siempre va a ser algo que tú puedes pagar. ¿Por qué? Porque te sientes compensado. Es algo que estás dispuesto. Es un precio que tú, de una manera sensorial, no mental, estás dispuesto a pagar el precio que hace falta para tomar ese camino. Obvio. Te compensa. Exacto. Pero ya es que nos pasa, es que es tan alucinante el tema que nos pasa, ya no nos pasa con famosos o con gente, nos pasa con el vecino. Nos pasa con todo. O sea, es algo que va más allá, tiene que ver única y exclusivamente con nuestros anhelos, con nuestras visiones, con nuestras distorsiones, ¿no? Y lo vamos a ver en las piedras, lo vamos a ver, porque es lo que queremos ver, y entonces es lo que vamos a ver. Entonces, el dragón aquí lo que dice, el Plutón lo que dice aquí en la luz es destruir toda ilusión que no te conecta con tu esencia, con tu ser. Habla de eso. Para poder dar nacimiento, que es el dragón, y tiene que ver con Neptuno, que es
el todo de donde tú puedes crear absolutamente lo que Claro. quieras. Sí, sí, es que es mucho, pero Sí, sí, sí. nada, que es mucho más básico. Cuando hablo de este tema de compensación, vuelvo al principio, ¿no? A, una persona que quiere estar en forma, le compensa levantarse antes, no le compensa, se siente compensado levantándose una hora antes para esto. Una persona que quiere estudiar o profundizar en un tema o investigar sobre un tema, le compensa las horas que dedica a eso. Es que esto, perdón, es que esto va más a profundo de eso, porque tú estás diciendo, la persona que se levanta para correr le compensa. Sí, en un primer nivel, esa persona está cumpliendo con un propósito, ¿no? Con una intención, con una ilusión, con un deseo, y le está compensando. Pero lo verdaderamente importante está por debajo de eso, que es todo lo que a nivel energético está generando esa persona. Y a lo mejor pasamos de que me apasionaba correr y de repente cambio y de repente me enfoco en otra cosa, porque lo importante no era que yo me levantara para correr, era todo lo que estaba sucediendo a un nivel inconsciente, toda la energía que yo estaba haciendo mía, integrando al hacer eso, que me permite conectar más todavía conmigo, ir perfeccionando, ir Claro, cada vez ajustando más qué es lo que tiene que ver con mi conmigo. esencia. Claro, y es Y que vas cambiando. No a es el ese... hecho en sí, me refiero, ¿no? Sí, sí, no, no, Entonces, sí, a muchas veces ese... nos quedamos ahí No, en no, el no, hecho, no, ¿no? es que lo importante es ese segundo nivel. Cuando Claro. hablo de que me compensa una persona, pues que quiere perder peso y se compromete, primero consigo misma, a un ejercicio de perder peso, no solo está perdiendo peso y encontrándose mejor, está entrenando su fuerza de voluntad, está entrenando el descubrir que algo de lo que pensaba que no era capaz, con mayor o menor esfuerzo, sí es capaz. Y eso, vuelvo al libro este de los hábitos atómicos, abre muchas más puertas que simplemente el perder peso. Pero claro, porque yo digo, yo voy a perder 20 kilos. Entonces tengo que dejar el azúcar, tengo que dejar una serie de cosas. Eso es lo que se ve, es la cáscara, es la parte, digamos, práctica del ejercicio. Pero luego, a nivel íntimo, dices, joder, pues hoy me veo con 10 meses atrás y me doy cuenta de que he hecho cosas que hace 10 meses no pensaba que podría hacer. ¿Por qué? Porque estoy viendo en mí cosas que antes no veía. Estoy sintiéndome de una manera que antes no me sentía. Y no te sientes mejor por haber perdido 20 kilos, te sientes mejor por haber sido capaz de hacerlo. Todo el proceso energético que Claro. te ha llevado. Ahora eso llévalo a cualquier aspecto. Claro. Me voy a poner a escribir eso que siempre quise escribir y nunca quise. Me voy a poner a dedicarle tiempo a mis hijos. Me voy a poner a reparar mi relación con mi pareja. Es todo lo que se mueve a través de esa decisión, pero no tengo la ilusión de arreglar mi relación con mi pareja, no. Decreto que voy a arreglar mi relación con mi pareja y eso significa cambios en mí, no en ella o en él. Si profundizamos más todavía, a mí esto me lleva a que al final lo que necesitamos es enfocarnos en algo. Plutón habla de concentración de energía. Entonces, y para nosotros que somos geminianos, Fer, esto nos cuesta la vida. Tenemos un punto ahí disperso. Sí. La capacidad de enfocarte y de concentrar tu energía en un determinado punto permite que el resto de energía disponible, que está disponible ahí, pueda fluir. Claro. Es como, en cierta medida, es como si tenemos distraída esa parte egoica que nos distrae. La enfocamos en algo, con lo cual a un nivel energético pueden suceder, permitimos que sucedan muchas más cosas. Sí. Y esto es inconsciente y es muy sutil, pero se ve. O sea, hay unos resultados, ¿no? En cambios de conciencia, en cambios de muchas cosas, ¿no? Que es la esencia plutoniana, ¿no? Que es la esencia de este sol. Y la esencia también del dragón. Son inseparables, ¿no? Porque es eso, es la muerte, es la muerte y nacimiento, muerte y nacimiento constantes, que esto pasa todos los días. Es un movimiento universal. Esto está dándose desde nuestras células hasta la naturaleza, pasando por absolutamente todo. Es un principio, yo digo, ¿no? De vida que tiene que ver con eso, con ese cambio, esa transformación, esa transmutación, muerte
y renacimiento, muerte y renacimiento. Ojo, muerte y renacimiento, pero pensando que el renacimiento se renace a otra cosa, Obvio. no a lo mismo de Claro, antes. se supone que has transformado, ¿no? De alguna manera. Bueno, y Plutón realmente cuando se pone bravo, y este Sol cuando realmente se está trabajando en la sombra, es muy destructivo. Es muy destructivo. Sí, destruye para crear muchas veces de formas que no nos gustan, ¿eh? Muchas veces de formas que no nos gustan. Entonces, eso, no sé, no sé, ya un poco para cerrar, ¿no? Yo me quedaría, había escrito algo aquí, ya escribo tantas cosas, tenemos que hacer algo con nuestra dispersión geminiana, ¿eh? Estamos hablando de Plutón, concentración, Dios mío. Esto, que tenía que ver con esto, con el renacer a la vida una y otra vez, el tener esa capacidad de ver la vida como algo permanentemente en movimiento, ¿no? Perderle el miedo a ese movimiento de cambio, ¿no? Porque eso ayuda a que tú vayas fluyendo con la energía, porque tú no eres estático. Entonces, donde nos quedamos estancados, ahí empiezan a salir un montón de conflictos y de cosas que está muy bien para sanear y limpiar, ¿no? Pero llega un momento en el que hay que soltar y cambiar. Entonces, el quedarse permanentemente en ese proceso al final nos agota la vida. Entonces, la aceptación del Sol, ¿no? De lo que es importante, ¿no? Y después también, ya acabo, había escrito esta parte, que es la parte quizá más mística, ¿no? Que es el aceptarme y aceptar a los demás incondicionalmente, en el sentido de, bueno, no vivir permanentemente luchando con aquello que yo creo que no tiene que ser, que yo creo que no tiene sentido, que no creo que sea lo correcto, el aprender un poco a fluir más y a no emitir tanto juicio, ¿no? Y autojuicio. Y vibrar un poco más en el amor en el sentido de valoración personal y de valoración de los demás también, ¿no? Sí. Pues yo me quedo con esto. Yo voy a ser más cortito. Yo me quedo con que creo que es un momento estupendo para desarrollar, cada uno entienda lo que sea, la creatividad personal a la hora de hacer estos procesos, ser creativos. Y no existen personas que no sean creativos, eso forma parte de la naturaleza humana. Y creo que es muy interesante esta forma de pensar de que por la creatividad a una nueva forma de espiritualidad. Total. Con eso me quedo. Bueno, vienen tiempos donde todo esto se nos va a poner mucho a prueba, ¿eh? Y yo creo que para bien. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces necesitamos como esa sacudida plutoniana. Pero que con un enfoque positivo nos puede descubrir maravillas nuestras, maravillas de la humanidad, ¿no? Vemos toda la porquería, ¿no? La vemos, ¿no? No sé quién era el que decía que viene muy bien una revolución de vez en cuando. Pues de eso vamos a tener unas pocas, sí, estamos en un momento interesante. Tenemos unos cuantos años. Bueno, estamos en cambios de paradigmas importantes, ¿no? Y bueno, hay que intentar fluir y conectar con aquello que realmente nos empodera, nos da valor, ¿no? Y sentirlo, no pensarlo. Sobre todo sentirlo. Llega el tiempo del sentir. Pues hasta aquí. Muchas gracias a todos por seguir, por estar ahí. Y nada, que nos vemos prontito. Quería decir algo, se me va a ir. No sé qué, antes se me ocurrió y como no lo escriba, se nos va. Esto es lo que tiene la mente a veces. Habíamos hablado de empezar a hacer algún tipo más de interacción que sea recíproca, ¿no? Entonces a lo mejor empezaremos a probar ya con algún tipo de directo, aunque seamos poquitos, pero vamos a empezar y a darle un poquito de brillo a esto. Sí, además serán interesantes pues para solucionar dudas, incluso para hacer consultas, sí. Entonces en el momento que manejemos bien las redes, yo ahí estábamos en ello. Sepa muy bien cómo funciona el tema. Pues yo creo que iremos empezando a lanzar. Sí, a lanzar cositas. Interesantes. Y las colgaremos después. Que esperemos que os gusten y que nada, que nos vemos prontito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.